mi familia tiene un lugar muy importante en mi vida, porque es que mi familia me cae muy bien. O sea, es que no porque puede tocarte una familia que digas, joder, qué pena, porque son idiotas. Pues es que yo, mis padres y mis hermanos son gente que yo si los conociera en un bar, me haría amiga suya. La amistad, para mí, tiene el lugar. Me importa mucho, o sea, aprecio mucho, me gusta mucho cuidar mis amistades. O sea, tú ves mi agenda cuando no estoy trabajando y hay gente que se agobia, porque realmente es como uno detrás de otro. De quedar a comer con alguien, luego quedar a tomar una cerveza, quedar a tomar un café. O sea, todo el rato estoy haciendo... Soy la reina del petit comité, además. Ese tipo de momentos me alimentan. Es que para mí casi es como muy difícil poder separar el trabajo de mi vida y de quién soy, porque como para mí no es trabajo, o sea, es como es mi pasión y llevo haciéndolo desde que tengo 10 años, es como que forma parte de algo como muy esencial mío. La moda tiene, o sea, a mí me gusta, o sea, no puedo decir que sea una tía pasota de, no, me pongo cualquier cosa. Pero la realidad es que soy un poco como que voy un poco a mi rollo, o sea, no sigo las tendencias. O sea, si alguien me lo hiciera, yo, o sea, me flipa. Veo Sexo en Nueva York en bucle y las veo como se visten y veo a Sarah Jessica Parker y digo, yo quiero ser así. Pero no sé si tengo tanto arte para eso. Para mí, Madrid es campamento base. Argentina me inspira un cariño porque ya es la tercera vez que trabajo en Argentina y porque realmente la experiencia que he tenido en esta última, rodando Limbo, ha sido, creo que podría decir, la mejor experiencia laboral de toda mi carrera. Realmente tenemos esta cosa de que parece que tenemos que irnos al Caribe para poder disfrutar del paraíso y en España es que tenemos infinidad de paraísos y si a eso ya le sumas la cervecita con los amigos, o sea, para mí ese es el plan. Yo creo que la sostenibilidad es algo a lo que te vas acercando cuando vas tomando conciencia de cómo funcionamos, de cómo funciona la producción de todo lo que consumimos. He creado tenía una fundación, la Fundación Ocho Tumbao, y ahora he creado una empresa de comida vegana que se llama Be Clever Be Vegan, o sea, forma parte de mi vida en la medida que puedo. Ya no solamente un tema del sufrimiento animal, que por supuesto, sino a nivel de crisis ecológica, es que abarca el tema de las sequías, la contaminación de aguas, de la atmósfera, la deforestación, o sea, es que abarca muchos planos. Entonces, yo apostaría 100% por el veganismo. El deporte forma parte de mi vida de una manera muy importante, especialmente al spinning con Lore Petit, mi profesora y amiga del alma. Y ya le encontré ahí hace como 7 años, no, 8, un poco más la constancia. Y ahora ya a día de hoy, si estoy más de 3 días sin hacer deporte, ya me lo noto, pero a nivel anímico. ¿Sabes? Como que ya lo necesito un poco. Yo haciendo terapia y hablando mucho, dándole mucho la matraca a todas mis amistades con conversaciones eternas sobre lo humano y lo divino y leyendo también. Pues mira, hubo uno que se llama Deja de ser tú, que es potente a nivel de para mirarse uno a uno mismo, es muy interesante. Creo que todos, y yo me incluyo, tenemos como una tendencia en general los seres humanos a vivir en el futuro o en el pasado, ¿no? Con tal de no estar en el momento presente que asusta siempre más. Y yo tengo cierta tendencia como a planificar. Después de años de terapia creo que ya poco a poco me voy acercando un poco más a la cosa de
en el fondo, como no existe, es dejarte sorprender y vivir más, confiar en que el futuro se va a construir con lo que estés viviendo en el presente si te atreves a vivirlo. Una de ellas es ser feliz todo lo que pueda y también si puedo ayudar a otras personas a ser más felices también, y seguir en este apasionante camino del autoconocimiento que a mí me parece apasionante. Yo añadiría amor, que yo creo mucho en el amor como energía, como una superemoción. Yo creo que hay amor en todas partes y que el amor es una práctica que se puede hacer y se debe hacer con todo lo que esté a nuestro alcance. Y me parece la mejor manera en realidad de ir hacia la construcción de un mundo un poquito mejor.